Esta mañana yo quiero hablarte acerca de una historia que puede tener mucho significado con la historia nuestra. Podríamos decir que es una historia urbana, porque habla acerca de una persona que vivió en cierto lugar, en cierta ciudad y con ciertas características. Cada uno de nosotros, al venir a Jesús, podemos recordar que tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Cuando llegamos aquí, nos empezamos a conocer, nos empezamos a relacionar como hermanos, pero no podemos dejar olvidada nuestra historia, nuestro pasado. A veces el pasado es todo aquello que nos impide continuar adelante, nos hace detenernos, como que nos quiere dominar, como que quiere tener fuerza sobre nosotros. Pero la noticia que nosotros compartimos para todos los que nos escuchan es que el pasado puede ser lo más horripilante o lo más terrible o trágico que pueda suceder, pero Cristo tiene el poder de cambiar el presente y mejorar nuestro futuro. ¿Cuántos creen eso? Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, mejorar nuestro futuro. Bueno, esta historia urbana comienza de una forma muy importante. En primer lugar, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, dijo estas palabras, unas palabras que tienen que ser escuchadas por nosotros. En Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesucristo dijo de la siguiente manera: mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Como que es el inicio de algo glorioso que puede suceder. Jesús dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces creo que voy a limpiar la tierra para que el reino de Dios se establezca. Y siempre que sucede algo de esta forma, algo que tiene que ver con el ambiente espiritual, va a provocar que haya nuevos nacimientos, vidas nuevas, vidas que cambien y sean transformadas. Si tú estuviste cantando con inteligencia, pudiste notar que hablaba de romper las cadenas, de ser una nueva criatura, de vivir para Dios. Eso es lo que hace Cristo. El Evangelio es lo que produce salvación y vida abundante, salvación y vida nueva. Entonces dice la Escritura que si por el dedo de Dios suceden estas cosas, el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Y el reino de Dios es gozo, paz en el Espíritu Santo. Es una vida nueva, es algo diferente a lo que hemos vivido. Es una experiencia agradable por la relación que tenemos con el Dios vivo y todopoderoso. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, la Biblia nos habla de cómo Jesús vino a este mundo y Él iba por las ciudades y aldeas. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y dice la Escritura que los discípulos iban con Él, los 12 iban con Él. Jesús iba a cada ciudad, ellos le acompañaban, pero dice que algunas mujeres habían sanado de espíritus malos. Quiere decir que el movimiento espiritual siempre ha existido. A lo largo de toda la historia, siempre ha habido movimientos espirituales que han hecho que la gente viva sujeta, dominada, cautiva, bajo una influencia terrible que posiblemente muchos de ellos no saben qué es, y vivan de esa forma atados a enfermedades. Dice que eran espíritus malos de enfermedades, y habla específicamente de algunas personas. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Imagínate, 7 espíritus malos habían salido de ella. Quiere decir que la vida de María Magdalena anteriormente era una vida que estaba completamente desenfrenada. Y cuando tú ves a una persona que no tiene freno, una persona que está desenfrenada por completo, tú dices, pero ¿de dónde tiene toda esa rebeldía? ¿Por qué razón es así? Bueno, es que a lo mejor no te das cuenta que hay algo que le domina, hay algo que tiene poder y autoridad sobre ellos. Y dice la Biblia que fueron expulsados de su cuerpo 7 demonios. Al llegar, dice también que estaba Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana también,
y otras muchas mujeres que le servían en sus bienes. Quiere decir que Jesús no solamente tenía hombres que le seguían como discípulos, sino que también mujeres venían acompañándole para servir a lo que él hacía a lo largo de su ministerio. El versículo 27 de ese mismo capítulo 8 dice la Escritura: al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y es aquí donde quiero que nosotros pongamos toda nuestra atención. Es en este personaje en donde vamos a ver todo el historial que tiene. Dice la Escritura en primer lugar que vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Quiere decir alguien que vivía en cierto lugar, como tú y yo, que vivimos en un lugar público, en un lugar que ya está completamente urbanizado. Él vino a su encuentro. Jesús, antes de llegar a Gadara, que era el lugar a donde él vivía, tuvo mucha oposición. Hubo una tormenta terrible que le impedía llegar a ese lugar. Como que el enemigo sabe que va a ser expulsado de cierta zona y siempre hay oposición. Cada vez que hablamos algo acerca del enemigo, del malo, del engañador de nuestros hermanos, siempre empieza a haber oposición como la que hemos visto en estos días recientes. ¿Sabes por qué? Porque a él no le gusta ser descubierto, porque a él no le gusta que la gloria de Dios ilumine la tierra y que la gente cambie para bien. La gente quiere seguir viviendo en su propia vida. Entonces dice la Escritura que al llegar él, salió corriendo a su encuentro a alguien, pero no para saludarlo, no para abrazarlo, no para decirle te estaba esperando, sino como para intimidarlo, como para decirle aquí no entras, aquí no llegas, aquí no tienes autoridad, este lugar es mío, como queriendo apropiarse de algo que no le pertenece. Pero déjame decirte que las vidas son de Dios y no le pertenecen al malo, que cada uno de los que estamos aquí es propiedad del Altísimo, del Rey de Gloria. Bendito sea su nombre. Y si nosotros creemos en ello, entonces vamos a darle toda la oportunidad para que Él gobierne no solamente nuestras vidas, sino nuestra mente, nuestra alma, y todo nuestro anhelo sea para Dios. Pero cuando nosotros no ponemos nuestra mirada en Cristo, entonces dejamos que otro nos gobierne, que nos gobiernen los intereses de esta tierra, que nos gobiernen las cosas que son superficiales y pasajeras, que nos gobiernen los deseos y los anhelos humanos solamente. Dios quiere que a ti te gobierne el deseo de ser útil para el Rey de Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si leemos Marcos capítulo 5, verso 1 al 20, habla de toda la historia, y es una historia fascinante, y yo quiero leerla para que usted sepa que está escrito aquí en la Biblia, y que cada una de las cosas que habla la Escritura tienen como finalidad enseñarnos algo. La Biblia no quedó escrita solamente para llenar la biblioteca con un libro más. No, la Biblia está escrita para que nosotros podamos apreciar todo lo que está ahí y que cada una de esas cosas pueda ser de utilidad para nuestra existencia, para nuestra vida. El versículo 1 dice: vinieron pues al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Era una región, un lugar a donde vivía esta gente. Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida, o sea, al instante, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Fíjate cómo lo marca. Dice además que tenía su morada en los sepulcros y nadie le podía atar ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Es una fuerza descomunal, algo incompletamente inconcebible a la mente humana, que un metal sea roto por una persona de esa manera. Yo creo que muchas veces aún ni siquiera un hilo lo puedes cortar de un jalón. Entonces, este tenía tal fuerza porque no estaba dominado por una razón humana, no era una fuerza física, era una fuerza espiritual la que le dominaba. Y dice, y siempre de día y de noche, dice, que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Te puedes imaginar? No dormía tranquilo,
Se la pasaba gritando, hablando solo, golpeándose con piedras, hiriéndose, lastimándose. Y hay ocasiones que te compadeces de alguien: pobre hombre, mira ya cómo está, pobre mujer, mira cómo va a terminar, mira de qué manera está viviendo, está destruyendo su vida, está bajo los efectos de alguna adicción, no puede romper esas cadenas. ¿Y cuántos no se han preocupado por un familiar así? ¿Cuántos no han tenido en su corazón el anhelo de decir: ¿hasta cuándo va a dejarlo libre esta adicción? Y mucha gente sufre cuando ve que estas personas son incapaces, están imposibilitadas de lograr la libertad. Porque la libertad no se logra con buenos ejemplos, o tampoco se logra con buenos propósitos, ni tampoco que les des buenos consejos. Esa libertad solamente la puede obtener la gente cuando viene a los pies de Cristo, cuando reconoce su necesidad y cuando se arrepiente de todo su pecado. Es cuando viene la libertad en Cristo. De lo contrario no sucede. De lo contrario el hombre sigue en ese mismo ir y venir de angustia y de desesperación. Dice además: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjate nada más, vino con ímpetu y se arrodilló a donde estaba Jesús, y clamando a gran voz, le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Solo la presencia de Dios provocó en él que él estaba atormentado, ya angustiado. No vengas, ¿qué vienes a hacer aquí? Dice: porque Jesús le decía: sal de él, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él obviamente contestó con una actitud como diciendo: no vas a poder conmigo, somos muchos, no vas a poder. Y él le respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Quiere decir como que quiso intimidar al mismo Jesús. Una legión costaba más o menos como de 2,000 soldados. Una legión, y te puedes imaginar, si de María Magdalena salieron 5, que de salieran como 2,000. O sea, ¿te puedes imaginar la fuerza indestructible física que tenía este hombre? Porque estaba dominado por una legión. Entonces dice la Escritura que le rogaba mucho que lo enviase fuera, que no lo enviase fuera de aquella región, porque les gusta el lugar a donde están. Les gusta manifestarse ahí, siempre en el mismo sitio. Y cuando el hombre es libertado y empieza a quedar libre, pero voltea otra vez, dice que vienen 7 peores y lo dominan. Déjame decirte que cuando Dios te llame y tú le entregues tu corazón, que sea de una vez y para siempre, que no mires atrás, porque después las consecuencias son peores. Amén. Y dice que entonces le rogaron, estaban allí un gran hato de cerdos, un grupo de animales que ellos cuidaban. Y dice la Escritura que eran como 2,000. Entonces los demonios que había en este hombre le dijeron: déjanos entrar ahí. Y cuando entraron, esos animales no pudieron soportar la influencia de esos espíritus. Y dice que se despeñaron y quedaron derribados. Y se acabaron. Entonces luego él les había dado permiso. Dice que los que apacentaban, los que cuidaban esos animales, se asustaron y le dijeron: no, que se vaya de aquí, no lo queremos ver. ¿Por qué? Porque vieron una pérdida económica, porque pensaron: ya no vamos a poder seguir adelante, ya no vamos a tener negocio. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas algo, que la Biblia habla de ellos. ¿Y cuántos creen que Jesús es una autoridad para enseñarnos la verdad, la vida y el camino a la eternidad? Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Entonces todo lo que Él dice tiene que ser real, tiene que ser verdad. Él no habló fantasías, Él no habló enseñanzas falsas. Lo que Él habló son verdades absolutas. Quiere decir que no ponemos en tela de juicio lo que dijo Jesús. Si Él dijo algo, ese algo va a suceder. Si Él profetizó algo, eso va a ser cumplimiento. Si Él menciona que te va a dar libertad, si tú le encuentras, Él te va a dar libertad, porque Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Quiere decir que su expresión es plenamente segura para que nosotros corramos y con sinceridad nos apoyemos de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué son los demonios? ¿Cómo son? ¿Cuál será la respuesta para nosotros?
En primer lugar, quiero que sepas que son espíritus muy inteligentes y, por cierto, con algo de poder, y que tientan a hombres y que inclusive los llegan a enfermar y a provocar ciertos problemas de trastornos. Son muy inmundos y tienen nombres específicos, cada uno de ellos. Ahora, hay una gran diferencia entre los demonios y los pecados. El pecado es un acto de la voluntad humana. Los demonios actúan en una persona involuntariamente, cuando la persona se rebela en contra de los mandamientos de Dios. Está más propensa. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer, entonces tiene una puerta abierta para que ellos entren y dominen su vida. Y lo hagan llegar a tocar fondo. ¿Usted sabe lo que significa tocar fondo? Cuando alguien dice, ya me cayó y ya no puedo salir de ahí. Muchos de nosotros vivimos de esa manera en el pasado, donde todo eso era hacer lo malo e irnos deslizando hasta que llegamos a un punto de decir, ya toqué fondo, ya no puedo más. Y Dios quiere que nosotros estemos advertidos, que apreciemos lo que Dios tiene para nosotros. Hay mucha gente que niega que existan. Hay mucha gente que dice, no, eso quedó en la historia, eso ya no existe. Aún todavía ellos tienen mucho dominio. La rebelión, el pecado, cualquier causa de abuso sobre todas las cosas hace que la gente tenga dominio. Alguien que abusa de los adictivos, alguien que abusa de las drogas, de cualquier tipo de tentación, cae bajo ese dominio. ¿Cómo entran? A veces por impresiones, a veces por traumas, a veces por sustos. La gente queda completamente dañada cuando reciben abusos, cuando tienen resentimientos fuertes, cuando no pueden perdonar, cuando están luchando en contra de aquello que les hicieron, son propensos a caer bajo ese dominio. Entonces, quiere Dios que nosotros tengamos toda la oportunidad de comprender esto para no darle oportunidad a entrar a este cuerpo que Cristo quiere lavar con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo quiere cambiar para siempre, que no le demos lugar al enemigo, como dice la Escritura, que resistamos en el día malo y que habiendo luchado alcancemos la victoria de vida que Dios promete a los que le aman, que tengamos el dominio sobre todas las cosas para no darle oportunidad a que Él venga a morar entre nosotros, para que sea echado fuera. Y el espíritu a veces induce, engaña, oprime, esclaviza y hace en ocasiones sentir que la gente no va a salir del pecado. Porque como es un ser moral, sin cuerpo, todo su moral lo va a manifestar entre la gente que lo tiene. Sea por nombre, sea el nombre que tenga, ese es lo que va a provocar que la gente haga. Va a inducir a que la gente viva así. Entonces, ¿por qué empiezas a darte cuenta que el mundo cada día cambia y es transformado y es cambiante? Y te das cuenta por qué razones la gente está decayendo más y más y más. Porque hay más oportunidad para que Él domine sobre las vidas de la gente. Y eso es muy peligroso, es demasiado peligroso. Hay gentes que empiezan a tener experiencias con ellos y que de repente empiezan a contar, pues yo siento que alguien se sentó conmigo en la cama. Otros dicen, no, pues yo vi al abuelo o a la tía que ya no existe. Otros dicen que oyen voces fuertes en su mente. Y ahí está, actuando de una forma terrible, como queriendo captar. Si tú le temes a Él, si tú le tienes temor, entonces puede ser que seas vulnerable. La Biblia dice que al único Dios que debes de temer es al Dios del cielo. Él es el único que tiene el poder de darnos vida y también quitárnoslas cuando Él pueda. Él es el que tiene el poder de hacer todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando la gente está bajo estos dominios, ¿tú crees que la gente acude a la iglesia? A veces muchos, quizás muy pocos son los que realmente buscan a Dios cuando se sienten oprimidos. Pero para eso hay muchos charlatanes, hay hierberos, hay brujos, hay magos, hay lectores de cartas, hay toda clase de cosas, que esos son los que tienen más audiencia a veces. Las iglesias a veces ya no están llenas.
A veces las iglesias están ahí más o menos tratando de detenerse o mantenerse mientras esos lugares están llenos. Porque la gente no quiere renunciar al yo. Porque cuando vienes a Cristo, lo que Jesús pide de ti es: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La gente quiere solamente un remedio, pero que sea sin que sienta dolor. La gente no quiere sentir el sufrimiento de renunciar a su yo. La gente quiere seguir viviendo de la misma forma que ha vivido siempre, solamente adoptar una religión superficial en su alma. Dios quiere tu corazón y quiere un cambio radical en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que quiere Dios. Él no quiere solamente lo superficial, porque de nada sirve. Entonces, yo conocí un joven que una vez lo fuimos a ver y dijo él: yo siento como que algo me anda, decía. No sabía qué, pero estaba como trastornado. Siento que me anda, decía. ¿Qué te anda? ¿Qué sientes? Como que algo me anda, decía. Y esa era su frase nada más. Dominado. Entonces, no es una fantasía, no es una ficción, no es la guerra de las galaxias, es una realidad. En la Biblia puedes encontrar las historias más fascinantes que te pueden hacer entender que Dios tiene el poder para libertar al cautivo. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 11:20 dice, vamos a ver Lucas 8:27. Dice: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. O sea, quiere decir que este hombre no solamente fue por un rato, sino que ya tenía mucho tiempo. Y la gente se acostumbra a vivir con lo que tiene, ¿cierto o no es cierto? Dice: desde mucho tiempo atrás. Pero había características en él. Dice: no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Aquí hay unas características muy importantes. No vestía ropa. Le gustaba mucho exhibirse, ¿no? Hoy el mundo le gusta exhibirse, ¿no? Dice, aparte, no vivía en casa. Hay muchos que ya no les gusta llegar a dormir a casa. Viven en la calle, ¿cierto o no es cierto? Y aparte dice la Escritura que vivía en los sepulcros. Bueno, hay algunos que se aventuran a vivir en un cementerio, pero otros no quiere decir que vivan en un cementerio, sino viven entre los muertos en vida. Los que estáis muertos en delitos y pecados, que les gusta la compañía donde hay toda clase de perversión. Ahí viven entre los muertos. Entonces son muchas actitudes que este hombre tenía. Era un hombre de la ciudad, porque en las ciudades hay más oportunidades para encontrar lo malo, ¿cierto o no es cierto? En los pueblos también, allá en lo apartado también hay, pero en la ciudad como que hay más variedad. La gente sabe a dónde elegir, dice. No, yo voy a la ciudad porque ahí en la ciudad hay de todo. El hijo pródigo se fue a una ciudad, dice la Escritura, y ahí vivió perdidamente y gastó todo lo que había pedido por herencia. A la gente les gustan las ciudades porque en las ciudades hay de todo. Ahí se puede uno relacionar fácilmente con cualquier persona. Ahí es donde están todas las cosas que se ofrecen a la luz de los ojos. Pero este hombre no siempre estuvo así. Un día estuvo cuerdo. Tuvo que haber empezado por algo. Quizás hoy venga a tu mente la vida de alguien que tú conoces, pero no era así. Era bien amable. Le gustaba relacionarse con papá y con mamá. Pero ahora, desde que se fue a la calle, ya no quiere nada con nosotros. Ha abandonado a su familia. Ha dejado todo por el vicio. Está bajo el dominio del mal. Ahora le gusta solamente la compañía de los amigos. ¿Cuántos han oído eso? Es una historia real. Ya no hay quien lo domine. Arrastrado por el alcohol, por las drogas, peleando con sus parejas, golpeándose y haciéndose daño. Dice la Biblia que se golpeaba con piedras, quiere decir las relaciones interpersonales no eran las mejores. Hay mucha gente que vive y que no soporta a nadie cerca de ellos, que siempre está peleando, está abriendo puertas para que después esté bajo el dominio de eso. Y de repente quieren salir adelante y no pueden, porque no pueden tolerar a la persona que vive a su lado.
no tienen la oportunidad de relacionarse plenamente. Entonces hay muchas razones por las que nosotros debemos de darnos cuenta que cuando Jesús escribió algo, lo hizo con la finalidad de que nosotros estuviésemos advertidos. Hay una respuesta para cada una de las interrogantes que hay. El mundo vive en un estado de inmoralidad. El siguiente versículo. Otro más. Dice que vivía en los sepulcros. El anterior, Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos, vivía entre los muertos en los sepulcros, como nosotros vivimos en el pasado. Cuando estábamos sin Dios y sin esperanzas, vivíamos muertos en delitos y pecados. Aunque nos bañásemos y nos peinásemos, nuestro corazón estaba echado a perder. ¿Cierto o no es cierto? Estando muertos en delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Ahora por gracia sois salvos, dice la Escritura. Perdonando nuestros pecados. ¿Cuántos son perdonados ya? ¿Cuántos han recibido el perdón de pecados? Ahí estábamos muchos. Pero hoy estamos aquí y creemos que Dios nos ha redimido de nuestras culpas, que Dios ha sido bueno para perdonar nuestros pecados, para cambiar nuestra vida, para dejarnos ver algo diferente en nosotros. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces dice el verso capítulo 5, el que sigue, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. Imagínate, Jesús pone su pie saliendo de la barca y pisando tierra firme, y de repente viene corriendo uno a su encuentro. Ya te dije, no con ganas de saludarlo, como cuando vienen y dicen, a este lo voy a atracar, le voy a hacer daño. ¿Cuánta gente es movida por eso? Y entonces dice la Escritura que Jesús lo vio y dice que ese hombre cayó al suelo, y entonces él describe cómo era. Un hombre con espíritus inmundos, revelándose. Como que no vengas aquí. ¿Por qué vienes? ¿Por qué me hablas de eso? ¿Por qué quieres que yo me convierta? ¿Por qué quieres que yo escuche la palabra? ¿Por qué quieres que yo escuche el evangelio? Revelándose. Verso 5 de Marcos. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Ciertas características de él: le gusta hablar mucho. Hay gente que no puedes hablar con ellos. Quieres decirle algo, no, y te quitan la palabra y siguen hablando y hablando y hablando. Y no paran. Oh, espérame, no, y siguen hablando. No tienen control. Oye, pero espérame, razona lo que te voy a decir. No, pero es que mira que yo esto y que esto. Y hablando. Así hablan mucho, le dan oportunidad a que su mente no tenga control de sus pasiones, de sus emociones. ¿Has hablado con alguien así? No me contestes a mí. En los montes, entre los sepulcros, hiriéndose con piedras. Las relaciones, ¿verdad?, interpersonales no son coherentes, se lastiman mucho. Piensan que todos están en contra de ellos. Tienen todo tipo de malestar por lo que los demás tienen y ellos no pueden. Se enojan fácilmente. No tienen paz en su alma. Si ven que alguien está saliendo adelante, ¿por qué él y yo no? Y rápidamente tratar de encontrar, son los que luchan por la supremacía o por el tener el primer lugar. Dice que cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a ambos le dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Y fíjate lo que le dijo: te conjuro. O sea, ni siquiera le dijo: no vengas a molestarme, no, te conjuro, hasta usando terminología religiosa. Cuidado, este sí sabía la Biblia. Conjuro, llegó y dijo: te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Sí? Muy religioso, lanzando conjuros. La religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su necesidad.
Esa es la religión pura y sin mácula. Hacer misericordia, tener piedad, no conocimiento, porque el conocimiento envanece, el amor edifica. El que añade ciencia añade dolor. Mientras más sabes, más responsabilidad tienes. Y hay de ti si no la pones en práctica. La Biblia dice que el conocimiento envanece, el amor edifica. Mejor date por los demás en compasión, en amor, en servicio. No sirvas a media y después salgas corriendo y ya no quieres ayudar a nadie. El ejército de salvación se ha caracterizado por servir hasta el último momento. Y cada uno de los que son cristianos tienen que aprender a eso, a servir. Me voy a dar y hasta que terminemos, no, nada más hasta aquí te puedo y ya me voy. Servicio. A veces en la religión así es, nada más hasta donde me vean que estoy haciendo. No, el que te ve es Dios, el que está en los cielos. Él es el único que conoce nuestras vidas. Así que cuando te des, date de todo corazón. Y vas a ver cómo va a haber bendiciones maravillosas sobre de ti. Entonces Jesús le dijo, sal de él, espíritu inmundo. Y en ese momento dice la Escritura que se revolcó y le pidió que le echaran esos demonios a los puercos. 2,000 cerdos se precipitaron al mar y se perdieron. La compasión de Dios era más grande por la de este hombre que la de los animales. Amén. Porque tú y yo somos almas eternas. Tú y yo sí tenemos alma. Los animales tienen instinto. Tú y yo tenemos alma, somos eternos. Vamos a recordar por toda la eternidad lo que estamos escuchando hoy. Todo se queda grabado en nuestra alma, en nuestro corazón. Tú puedes cerrar tus ojos y recordar los momentos más tristes de tu vida ahora mismo. Y también puedes recordar los momentos más alegres, en un instante, sin necesidad de tratar de hacer memoria o buscar en el Google para ver a dónde estaba. No, rápido lo puedes encontrar. ¿Sabes por qué? Porque tienes un alma eterna, tu eternidad. Mucha gente dice, en un momento casi vi toda mi vida. Claro, porque así es el alma de eterna, de maravillosa. En un momento puedes ver toda tu vida, desde el inicio hasta el final. Entonces quiere decir que cuando hablamos de las cosas espirituales, hablamos de las cosas eternas, de las que tienen dominio sobre nosotros. Juan capítulo 8, 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es el libertador, hermano. Cristo es el dador de vida. Él es el auténtico salvador de los hombres. ¿Y qué crees que pasó con este hombre? Cuando los demonios salieron y se precipitaron los cerdos al mar, este hombre quedó en juicio y cabal salud. Eso es lo que hace el cristianismo. Cuando Cristo viene a tu vida, lo primero que te hace es volver a la realidad. Te hace decir, oye, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba yo viviendo? Aborreciendo lo que hacías en el pasado, viviendo en una consternación de tanto tiempo de desperdicio. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Cuánto tiempo sin hacer lo que realmente debía de haber hecho? Desperdicié mi vida, hice esto, destruí todo, hasta mi salud ahora está lastimada por causa de eso. Llegas a la luz de Cristo, a la verdad. Y ¿sabes qué? Este hombre no se quedó solamente con esa idea. Él le dijo, déjame ir contigo, yo quiero estar contigo. El que recibe la libertad, lo primero que quiere hacer es seguir a Cristo de corazón. No es aquel que dice, ay, cuando termine mis labores, ay, cuando entierre a mi padre, ay, cuando termine de arar mi campo. No, él dijo, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, no, espera un momento. Vete a tu ciudad y cuéntale a todos lo que Jesús hizo contigo. Y se fue a la región de Decápolis, que era una región donde habitaban muchos griegos. Y cuando terminó el tiempo de compartir con el pueblo de Israel, Jesús fue a los griegos a predicarles. Y cuando llegó a Decápolis, toda la gente de Decápolis ya conocía de Jesús. ¿Sabes quién le predicó? Aquel que había estado endemoniado. Cuando una persona es libertada de sus pecados, lo primero que quiere hacer es predicarle a todo el mundo. Si eso no ha habido en nosotros, busquemos con el corazón, darle el corazón a Cristo para tener ese mismo anhelo. No creas que cambiar el corazón, ser transformado por Cristo, te deja seguir haciendo lo mismo de siempre. No, te inyecta en ti el anhelo de predicarle a otros lo que Cristo hizo contigo. ¿Cuántos dicen amén?
de testificar la verdad de Dios. Y quiere decir que este hombre empezó a predicar a todo aquel, diciéndoles: Jesucristo me libertó de entre los muertos. Yo no sé cómo está tu vida hoy. No sé de qué manera has estado viviendo. Pero yo tengo la experiencia que cuando Jesús liberta a alguien, el primer anhelo que tiene es predicarle a otros. Cuando Jesús me libertó de lo que yo tenía, mi primer anhelo era predicarle a todos. Y yo doy gracias a Dios porque uno de mis primeros frutos que se convirtieron a Cristo a través de la predicación fue mi propia madre. Y el día que ella murió, yo iba contento de saber que ella había peleado la buena batalla. Pero terrible es cuando dices: ya me convertí, ya me llamó Cristo, pero no haces nada por el reino. Hay que checar si es Cristo el que te ha salvado. Porque Cristo, cuando salva, cambia el corazón, cambia la mente. Y yo te digo una cosa: Jesucristo está aquí en esta mañana y Él quiere hacer misericordia contigo. El endemoniado gadareno se convirtió en uno de los predicadores más fieros. 10 ciudades, Decápolis quiere decir 10 ciudades. No se quedó en su barrio, se fue a los otros también. ¿Cuántos quieren predicar el evangelio? Amén. No los veo tan convencidos, ¿verdad? Como que será o no será. Sacúdase la impresión y deje que Cristo toque su corazón. Amén. Cierre sus ojos y póngase de pie.